Mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y punto. Vamos a hacer un kimono de nuevo. Esta vez pues en este tonito que es como un gris perla. Yo estoy utilizando este material que es un acrílico. Maxi Perlé se llama. Vale, lo vamos a trabajar con un gancho del 3,5, aunque aquí recomiendo el 4. Este es un color, el color es el 1030 por si quieres buscarlo. Tiene 250 metros. Bueno, pues mira, este es el resultado que da este material. No es como el algodón que pesa un poquito más. Este queda un poquito más esponjosito y no pesa tanto. Le falta darle vapor a la puntada para que se vea bien, pero ya estáis viendo que es súper bonita. Vamos a hacer una mezcla de dos tipos de puntada. Esta sería una que es súper sencillita de hacer. Y luego vamos a repetir 3 veces esta otra puntada que queda como no sé cómo deciros, como unas ramitas de hojas, ¿no? 1, 2 y 3 veces y después, a ver, aquí se aprecia 1, 2 y 3 veces y después volveremos a repetir esta otra puntada caladita por 12 vueltas, ¿vale? Volvemos a repetir la de la hojita por 3 veces. Y ya por último terminamos con 4 vueltas de la primera puntada. Habremos terminado la espalda y haremos 2 delanteros. Yo tengo uno, ya lo tengo hasta colocado aquí arribita. Entonces el delantero se hace con la mitad de puntos que hemos utilizado para la espalda. Ahora te digo cantidades. Pues justo con la mitad, así que aquí me entran. Si en la espalda me entraban de ancho 6 flores, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, que se vea bien que aquí no se está apreciando. Vamos a estirarlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le voy a llamar flor, pero es como, no sé, como una rama de hojas, ¿no? Entran 6 motivos. Pues para los delanteros haremos con 3 motivos. 1, 2 y 3. Esto es una talla ML. Para más talla tendrías que poner más motivos. Pues, por ejemplo, si tú pones en la espalda 8 motivos para más talla, ya sabes que tienes que poner 4 motivos en cada delantero. Aquí tenéis el delantero, se repite la misma cantidad de vueltas que en la espalda, pero con la mitad de motivos. Y cuando llegamos arriba, esas últimas 4 vueltas que hay que hacer, las voy a hacer con un poco de disminución para que luego me quede un espacio aquí en el cuello. Entonces aquí como que se mete un poquitín. Bueno, pues como me falta por hacer el otro delantero, es lo que voy a hacer con vosotras con 3 motivos. Ya sabéis que yo estoy haciendo 3 motivos porque estoy haciendo un delantero, pero si tú quieres hacer la espalda, tienes que hacerlo con 6 motivos. Bueno, para esta primera parte que voy a montar la base donde van a ir luego los puntos, lo voy a hacer con el gancho del número 4 y luego voy a seguir trabajando todo el tiempo con el 3,5. Entonces, mira, como yo voy a hacer 3 motivos porque voy a hacer un delantero, tengo que hacer 7 ojitos. ¿Por qué? Te explico. Cada motivo son 2 ojitos y hay que sumar uno para el final. Entonces, si tú haces la espalda con 6 motivos como yo tengo, tú tienes que hacer 6 por 2, serían 12 ojitos, más 1, 13 ojitos. Entonces, la espalda 13 ojitos y en el delantero 7 ojitos. ¿Qué vas a hacer más talla? Vamos a calcular que si son 8 motivos, por ejemplo, si tienes 8 motivos porque vas a hacer una talla XL, serían 8 por 8, 16 ojitos, más 1, 17 ojitos. Y luego para el delantero, como tendrías que tener 4 y 4, 8, pues serían más 1, 9. No sé si me estás entendiendo, pero yo creo que es fácil de comprender. Entonces, repito, voy a hacer el delantero con 3 motivos. Son 3 por 2, 6, más 1, 7 ojitos. Voy a hacer el primer ojito. Hago aquí un nudo de inicio, 1, 2, 3 cadenas, lazada y hago en la primera cadena un punto alto. Y aquí tengo un ojito. Ahora separo con 1, 2, 3, 4 cadenas. Hago 3 más, 1, 2 y 3, lazada, bajo 3 y hago otro ojito. Así que los ojitos van separados con 4 cadenas. Con lo cual ahora esos van 7. En realidad van 7 para que te queden 4 de separación. Tengo 2 ojitos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bajo 3 y hago un ojito. Tengo 3 ojitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, perdón, 7. Que me voy. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bajo 3, otro ojito. Venga, voy a hacer 7. 4, 5, 6, 7. Bajo 3. 1, 2, 3, 4, 5. Me faltan 2. 3, 4, 5, 6, 7. Bajo 3. Y ya el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y bajo 3. Vale. Yo ya tengo mi base aquí. Voy a ya coger el gancho del número 3,5. Y ya tengo mi base de puntos para poder empezar a trabajar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ojitos. Y ahora vamos a hacer la primera puntada caladita. Son 4 vueltas que se repiten y vamos a hacer un total de 12 vueltas. Entonces repetir 3 veces el motivo, el patrón. Empezamos vuelta número 1, que sería un punto alto para empezar. Así que voy a subir aquí 3 cadenitas para tener un punto alto, giro aquí y dentro del primer ojito voy a hacer 2 puntos altos más para tener 3. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y en cada ojito ahora vamos a poner 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 cadenas. Siguiente ojito, 4 puntos altos. Voy así hasta el final. Y cuando llegas al final, en tu último ojito, aquí has hecho 4 cadenas y aquí terminas con 3, igual que empezaste. 1, 2 y el tercero vamos a cogerlo aquí en la cadenita. Y 3. Vuelta número 1 y son 4 que se repiten. Vamos a la vuelta número 2 con una cadenita, giro, hago un punto bajo en este primer punto y ahora hago 2 cadenas. Entro en el espacio de las 4 cadenas y hago 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Dos cadenas, un punto bajo en medio de los 4 puntos, o sea que salto 2 y aquí en medio hago un punto bajo. 2 cadenas. De nuevo hago el abanico de 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos. Y 2 puntos. Dos cadenas. Punto bajo aquí en medio de los 4 puntos, 2 cadenas. De nuevo el abanico y así es toda la vuelta. Y ya finalizas, has hecho tu último abanico, 2 cadenas y un punto bajo en este último punto. Giro, vuelta número 3. Voy a hacer un punto alto y lo voy a hacer aquí así retorciéndolo para que me quede más fijo en vez de hacer cadena. 2 cadenitas. Dentro de los abanicos vamos a hacer 4 puntos altos. Separamos con 4 y vuelvo a ir al otro abanico y hacer 4 puntos altos y así toda la vuelta. 2, 3, 4. 4 cadenas
y de nuevo 4 puntos altos. Y terminas con tus 4 últimos puntos altos, 2 cadenitas y el punto alto sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Esta sería nuestra vuelta número 3. Vamos a hacer la vuelta número 4. Giro, hago un punto sobre el primer punto, una cadena y 2 puntos dentro de este primer espacio de 2 cadenas, 1 y 2, 2 cadenas. En medio de los 4 puntos, un punto bajo, 2 cadenas, en el espacio de las 4 cadenas, un abanico, 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos. Dos cadenas. El punto bajo en el espacio, 2 cadenas. En el espacio no, perdón, en medio de los 4 puntos. 2 cadenas en el espacio del abanico. Y así repetimos esta última vuelta, que es la cuarta, y volveremos a empezar desde la 1. Finalizas con las 2 cadenitas. Aquí en el espacio de 2 cadenas hacemos 2 puntos, una cadena y un punto alto en el punto alto. Hemos completado esas 4 vueltas y vamos a hacer 8 vueltas más. O sea, repetimos 4 y 4 de nuevo para tener 12. Entonces empezamos con la vuelta número 1, que son empezando con 3 puntos. Aquí hago el primero sobre el punto y en el espacio hago 2 más, 1 y 2, y ya tengo los 3. Ahora 1, 2, 3, 4. Hacemos 4 puntos dentro del abanico. Uno, 2, 3, 4. De nuevo al abanico con 4 puntos. 3, 4. Y terminas con los 3 aquí. En el espacio hago 1, 2 y el tercero en el punto. Cadena, giro, y ahora, pues como era la vuelta número 2, ya estamos repitiendo. El punto bajo, 2 cadenas, abanico en las cadenas de 4, en las 4 cadenas. Dos cadenas, punto bajo, 2 cadenas, abanico. Bueno, pues ya lo que estoy haciendo es repetir la vuelta 2, después haré la vuelta 3, que empezamos con el punto alto, 2 cadenitas, 4 puntos en los abanicos, y la vuelta 4, que si tú la miras aquí, ya sabes cuál es. Empiezas con un punto alto, una cadena, 2 puntos, y ya empiezas con las 2 cadenas, punto bajo, al abanico. Repetir 4 vueltas, estas 4 vueltas las veces que, bueno, yo he calculado para tener el largo del cardigan, que me salga así medio cuadradito con las puntadas, pues que de esta puntada voy a hacer 12 vueltas. Y luego ya haremos las vueltas que corresponden de la otra puntada y de nuevo haremos 12 vueltas de esta. Así que voy a completar las 12 vueltas de este y nos vemos para la otra puntada. He completado las 12 vueltas con esta puntada y ahora vamos a hacer la otra puntada, que son 6 vueltas que se repiten y las voy a repetir por 3 veces. Quiere decir que voy a hacer 18 vueltas. 18 vueltas más una, porque haré 6, 6, 6 y una más. Vale. Vuelta número 1 de la puntada de las ramas de hoja. Aquí giro y voy a hacer un
un primer punto, dentro del espacio 2 más. Tengo 3. Empiezo con 3 y acabo con 3. Y ahora atenta porque vamos a hacer la primera hojita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. 1, 2, 3, 4 lazadas. Entro en la primera cadena, hago 1, 2, 3, 4 sacadas, 1, 2, 3, 4 lazadas y de nuevo 4 sacadas. Voy sacando de 2 en 2. 1, 2, 3, 4. Me quedan 3 lacitos en el gancho y cierro. Voy a repetir esto mismo de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. 1, 2, 3, 4. Entro en la primera cadena. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De nuevo entro en esa primera cadena. 1, 2, 3, 4 y lo cierro todo. Tengo mi primer lacito, mi primer motivo. Estoy haciendo 3 motivos. Si tú tienes 6 motivos, hace pues hasta quedarte 100 puntos, lo que yo estoy haciendo. Si tienes 6, 8, los que tengas, ¿vale? Yo con el delantero son 3. Entonces ya tengo mi primer. Aquí, ¿qué hago? Salto este primer abanico y me voy al siguiente. Y dentro voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a repetir otro motivo, igual que he hecho este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Entramos en la primera cadena. 1, 2. Uy, perdón, se me ha escapado. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y de nuevo 1, 2, 3, 4 y cierro. Tengo una hojita y hay que tener otra más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4 y cierro. Y tengo el segundo motivo. Pues igual, salto un abanico y en el siguiente 5 puntos altos. ¿Vale? Voy a repetir otro motivo. De nuevo voy a repetir la hojita, estas 2 hojitas. Tengo de nuevo mi otro motivo, ya tengo 3. Tenemos 1, 2, 3, tú los que tengas que tener. Y cuando ya hayas hecho tu último, que en mi caso es este, pues repito, salto un abanico y ya lo que me queda es el final y tenemos que terminar con 3 puntos altos. Hago 1, 2 en el espacio y el tercero en el punto. Bueno, pues ahora, a partir de ahora, vuelta número 2. Los puntos que van al principio y al final los vamos a hacer en punto alto doble porque necesitamos esa altura, si no se nos va quedando encogido. Todo lo demás va con el punto alto normal. Y vamos a seguir haciendo motivos de hoja de la siguiente forma. Vuelta número 2 de motivo de hoja. Giramos. Aquí voy a hacer un primer punto alto doble, así que giro así, saco aquí una cadenita para dar más altura y ya hago el punto. Tengo mi primer punto alto doble, 2 lazadas y aquí en el segundo punto hago el segundo. Empezamos con 2 y terminamos con 2. Y ahora lo siguiente.
Voy a hacer una primera hoja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. Me vengo aquí a la primera cadenita. Hago las 4 sacadas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y cierro y tengo una hojita. Y ahora hacemos aquí en medio un punto alto. Voy a hacer otra hoja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El punto alto cuádruple sin terminar. 2, 3, 4. El otro y cierro. Y ya te vas a los 5 puntos, te saltas uno y haces los 3 centrales. 1, 2 y 3. Y esto es lo que se repite. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Cierro. Y aquí en medio un punto alto. Otra hoja. La completo. Y ahora vienen, perdón, y ahora vienen los 3 puntos centrales de los 5. Así que saltas un punto, haces los 3 centrales y te va a sobrar un punto al final de los 5. Y vuelvo a repetir esto mismo en los siguientes motivos que tenga. Y cuando llegas al final que has hecho tu último motivo, doble lazada porque vamos a terminar con 2 puntos altos dobles en los 2 últimos puntos. 1 y 2. Hemos completado la vuelta número 2. Giro. A ver, para que lo vayáis viendo cómo va quedando. Vuelta número 2. Empiezo con mi punto alto doble. Lo alargo aquí con una cadenita y ya lo hago. 6 cadenas. Mi primera hojita aquí en la cadenita. Ya cuando diga que hay que hacer una hojita, pues ya sabéis cómo se hace la hojita porque siempre es igual. Aquí cierro. Ahora, aquí tengo un punto alto. Bueno, pues te vas a ir justo antes, donde termina la hoja, haces uno. En el punto haces otro. Y en la base de la otra hojita haces otro. Así que tienes 3 puntos altos. Y una hojita. Aquí, en el centro de los 3 puntos, un punto. En el punto central. Y esto es lo que se repite. Ahora de nuevo hago una hoja, los 3 puntos. Hago una hoja, un punto. Hago una hoja, los 3 puntos. ¿Vale? Vamos a seguir así por todo. Completado la vuelta, terminas con el punto alto doble. Aquí en el último punto.
Así que ya hemos completado 3 de las 6 vueltas que hay que hacer. Parece muy complicado, pero ya veis que es facilito. Giramos. Aquí voy a hacer una cadenita y la vuelta número 4 la hacemos empezamos con un punto bajo. 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hago la primera hojita. Aquí cierro. Y ahora, donde tengo los 3 puntos altos, voy a hacer 5 puntos bajos, como en el lacito de la hoja, 1, más los 3 que tengo en punto alto. 1, 2, 3. Y el siguiente aquí en la hojita. Así que ya tengo 5 puntos bajos. Hacemos aquí, vamos a hacer 2 hojas, como cuando empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo la primera y ahora hago otra. 6. Vale, tengo las dos. Pues ahora salto este dibujito, este motivo, me tengo que ir, salto a donde tengo los 3 puntos y vuelvo a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a repetir las 2 hojitas. Así que así toda la vuelta. Y bueno, ya termino. Aquí ya he hecho las 2 hojitas, los 5 puntos, con una hoja y el punto alto doble aquí al final. Ahora haremos la vuelta número 5. Giro. Un punto alto doble. Voy a hacer una hojita. Tengo mi hoja y ahora aquí tengo 5 puntos bajos, ¿no? Que hicimos de la vuelta anterior. Me salto el primero y voy a hacer 3 puntos altos en los 3 puntos centrales. Así que me tiene que sobrar un punto bajo, al principio y al final. Esta es la vuelta número 5. Hago de nuevo otra hoja. Tengo la otra hoja y ahora aquí, entre las 2 hojitas, hago un punto alto. Y repito esto. Ahora hago otra hoja, perdón, otra hoja en los 3 puntos altos, otra hoja, un punto alto, otra hoja, 3 puntos altos. Esta es la secuencia que vamos a repetir. Termino con el punto alto doble. Aquí busco el punto. Aquí. Y es en el punto bajo de la vuelta anterior. Vuelta número 6 y última vuelta y volveremos a empezar desde la 1. ¿Veis que ya tenemos casi el dibujo? Nos falta una vueltecita aquí para completar. Un dibujo, 2 y 3 que tengo yo. Entonces aquí empiezo con 2 puntos altos dobles. A ver, perdón. Estiro, entro, hago una cadenita y completo aquí el punto. Doble lazada y hago otro más aquí mismo. Tengo 2. Voy a hacer una hoja.
Tengo la hoja y hago un punto alto en el central de los 3. De nuevo hago una hoja y hago 3 puntos. Aquí te encuentras un punto, entonces hace uno antes, otro en el punto y el otro aquí en la hojita, al final de la hojita. 3 puntos. Y esto es lo que se repite. Ahora hago otra hoja, el punto central. Aquí un punto nada más. Otra hoja y 3. Y así vamos repitiendo hasta completar la vuelta. Y esta es la vuelta número 6. Habremos completado un motivo. Termino la vuelta con los 2 puntos altos dobles. Busco aquí el punto alto. 1 y 2. Y hemos completado una vez el patrón de las 6 vueltas. Ya tenemos los 3 motivos completos. Ahora hay que repetir. Yo le he dado una altura de 3 veces este motivo, así que me quedan 2 veces más. Serían 6 y 6, 12 vueltas más lo que me faltan. Un total de 18. Más una, porque cuando hayas completado las 18, tienes que hacer una vuelta en la primera, bueno, lo que es la primera vuelta, ¿vale? De nuevo. Y tendrías 19. Bueno, voy a empezar la primera, de nuevo la vuelta 1 con vosotros porque a partir de ahora la vuelta 1 no se empieza con puntos altos, ¿vale? Aquí hay esa modificación. Solo empezamos con los puntos altos en la vuelta 1 la primera vez. Ahora ya esta vez y la siguiente que tengo que empezar con la vuelta 1, perdón, la empezamos con el punto bajo, de esta forma. Esos 3 puntos que había que hacer, aquí hago una cadenita y lo sustituyo por 3 puntos, pero bajo. 1, 2 y el tercero aquí en la hojita. Abrimos aquí un poquito, aquí. ¿Vale? Esta es de nuevo la vuelta 1, pero sin punto alto, en punto bajo. Y la siguiente vez que empiece la vuelta 1, igual que aquí, ¿eh? Vale, eso es lo único que cambia. Lo demás es igual. Ahora tengo que hacer 2 hojitas, saltar esta zona y hacer aquí 5 puntos altos, ¿vale? Voy a hacer las 2 hojitas, pero bueno, que son 5 puntos bajos en realidad, ¿vale? Porque hemos modificado punto bajo. Entonces tengo los 3 puntos bajos, las 2 hojitas, y ahora van 5 puntos bajos aquí, donde tengo los 3 puntos, un punto bajo justo antes del primer punto, aquí al final de la hojita. Hago los 3 que están hechos en punto alto y el último es aquí en la otra hojita y ya tengo los 5 puntos bajos. ¿Vale? Aquí teníamos 5 puntos altos porque empezamos esta primera vuelta del todo. Es la única que va en punto alto, ¿eh? Repito, que no te confundas, que a partir de ahora, cuando llegas a la vuelta 1, son 5 puntos bajos y aquí son 3 puntos bajos, no 3 puntos altos ni 5 puntos altos. Bueno, pues ya todo lo demás continúa repitiéndose las vueltas igual que hemos hecho hasta ahora. Voy a completar la vuelta 1, luego la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y de nuevo la 1, que es esta, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y de nuevo la 1. Y ya ahí me quedo porque voy a repetir esta puntada, estas 12 vueltas de nuevo. Y de nuevo repetiré estas 19. Vale, bueno, pues aquí me quedo porque aquí tendría que hacer 2 hojitas, de nuevo 5 puntos bajos, voy a completar la vuelta y ya te explico. Bueno, aquí terminas con los 3 puntos bajos. Vale, pues ya he completado la vuelta 1. Ahora haría esas 6, o sea, 2, 3, 4, 5, 6, de nuevo 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, voy a coger el que tengo ya hecho para indicarte cómo va, porque entrar entero no me entra, pero más o menos para que veas. Este es un delantero, el otro delantero. Las 12 vueltas. Aquí van las 19 vueltas porque son los 3 motivos que son 18 más una, ¿vale? Porque tú aquí, a ver si la puedo diferenciar para que la veáis. Aquí he hecho, acabo con la vuelta 1, con la vuelta 1 para poder comenzar aquí la otra vuelta, que yo
A esto te lo voy a explicar para que no tengas dudas, ¿vale? Cuando yo llegue aquí y haya completado estas 19 vueltas, nos vamos a ver aquí para iniciar la otra puntada, por lo menos la primera vuelta y la segunda, para que veáis cómo continuar esas 12 de nuevo. Y ya pues tendrías que repetir otra vez esas 19. Y ya simplemente irían las 4 últimas, que son las que me unen. Aquí ya tengo la espalda, ¿veis? Esto ya es la espalda. A ver, que ponga aquí esto. Aquí. Esto ya es la espalda. Entonces aquí he hecho 1, 2, 3, 4 y ya unido aquí. Así que sería 12, 19 de hoja, 12 de calado, 19 de hoja y las 4, estas 4 te las tengo que explicar igualmente porque van con disminución. Así que voy a adelantar, vamos por aquí, esto ya lo he hecho, voy por esta primera parte de la hoja, voy a adelantar estas 19 para empezar contigo las 12 del calado y ya sabes que tienes que hacer de nuevo otras 19. Mira, ya he completado 6 vueltas, 6 vueltas, 6 vueltas y una más que sería la vuelta 1 de nuevo. O sea, tenemos 19 vueltas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Repetir todo lo que acabo de hacer de nuevo. Es decir, tengo que hacer de nuevo estas 12 vueltas y de nuevo estas 19 vueltas. Voy a hacer la primera de la puntada caladita con vosotros para saber cómo iniciábamos aquí, porque esta parte no la habéis visto. Cómo arrancar el otro patrón desde esta puntada. Pero lo que vamos a hacer ahora es repetir de nuevo estas 12 y estas 19. Así que aquí retomo, voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas para tener un punto alto, o haces el punto alto como yo lo hago normalmente, que me gusta más como queda, que sería aquí así. Tengo un punto alto y tengo que hacer 3. 1, 2 y 3. Esos 3 puntos bajos con lo que acabé aquí la vuelta 1 del patrón este, de la hojita. Y ahora voy a separar con 4 y aquí en la unión hago 4 puntos. Uno, 2, 3, 4 y los otros 4 puntos los voy a hacer donde tengo los 5 puntos bajos, me salto el primero. En el segundo hago 1. En el siguiente hago 2. 1 y 2 en el mismo. Y en el siguiente hago 1. Así que he trabajado 4 puntos altos sobre los 3 puntos centrales bajos de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4. Y de nuevo aquí, en la unión de la hoja, hago 4 puntos. Un, 2, 3, 4. Salto el primer punto bajo, en el siguiente hago 1, en el siguiente hago 2 y en el siguiente hago 1. Y ya tengo los 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y de nuevo aquí en el centro hago 4 puntos. 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Y ya en estos 3 últimos puntos hago un punto en cada punto. 1, 2 y 3. Y tendría la vuelta 1, de la primera puntada que hemos trabajado, esta caladita. Pues ya continúo normalmente hasta completar las 12 vueltas y después las 19. Así que ahora la vuelta 2, pues ya me encuentro con la base, ya puedo trabajar perfectamente la vuelta 2, que sería aquí un punto bajo, 2 cadenas,
y en el espacio de las 4 cadenas hacíamos el abanico con los 2 puntos, 1, 2, 3 y los 2 puntos. Dos cadenas, el punto bajo, 2 cadenas, el abanico, ¿vale? Así que ya es repetir lo que habíamos hecho anteriormente, pues de nuevo. Y ya tendríamos el largo. Ya te vuelvo a ver cuando haya completado esto de nuevo para explicarte estas 4 últimas vueltas que tenemos que hacer, que haremos 3 con disminución y en la cuarta vamos a hacer ya la unión al hombro. Vale, aquí. Yo ya tengo uno de los delanteros hecho, así que hago el que me queda contigo, cierro y ya tendría completo casi. Ya nos faltaría hacer la manga. Entonces, esto es el delantero, la espalda se hace igual, lo que pasa que tú haces lo mismo, haces 12, 19, 12, 19 y 4 de esta puntada en recto, sin disminución, ¿vale? Y luego los delanteros. Y nos vemos para hacer la unión, como te digo, en el hombro. He completado todas las vueltas, ya tengo aquí preparado el otro delantero para unir, como hemos hecho aquí, con estas 4 vueltas que vamos a disminuir aquí. Bueno, en este delantero, el que tengo en la mano derecha ahora mismo, que te cae a ti al cuerpo en el izquierdo, tú haces tu primera disminución en la vuelta 1, que la hacemos del revés. O sea, la empiezo aquí. Con lo cual tengo que empezar con disminución, para que me caiga luego a este lado la disminución. Siempre voy a empezar y luego voy a terminar. En este lado es al contrario. ¿Vale? En este lado mi vuelta del derecho sería esta, entonces me tiene que caer aquí la disminución. Como yo empiezo aquí del revés, pues me cae la disminución aquí. ¿Cómo hacemos la disminución? Bueno, yo empiezo la vuelta igual con mis 3 puntos aquí, luego hago 5, recordad, perdón, 4 puntos, 4 cadenas, 4 puntos, 4 cadenas, 4 puntos, 4 cadenas, 4 puntos, 4 cadenas, 4 puntos. Y ya me quedo aquí y no hago esos 3 últimos puntos que hay que hacer aquí, ¿vale? Esa sería la disminución que me voy a quedar aquí. Vale, pues te quedan estos 3 con los que empezamos y 1, 2, 3, 4 de 4 y ya aquí el de 3 en vez de aquí el de 4 y aquí el de 3, ¿vale? Y entonces, ¿cómo hago ahora? Voy a hacer 1, 2, 3 y 4 lazadas. Me voy a ir aquí a este primer punto bajo para subir con 1, 2, 3, 4 y 5 y quedarme aquí arribita. Me parece muy largo a lo mejor. A ver, voy a comparar con este. Sí, vamos a encogerlo un poquito. En vez de 4, 3. Un punto alto triple. Aquí, 1, 2. Ahí. ¿Vale? Y ahora tendría que hacer mi primer abanico aquí, en este espacio. Entonces, ¿cómo hago? Giro y la vuelta 2 es haciendo un punto bajo. Pues mira, hago 1 y 2 para llegar aquí y hacer el punto bajo. Y ahora ya esto como que no cuenta. Cuenta a partir de aquí, desde este punto bajo. ¿Vale? Para ir disminuyendo. Ahora subo con 2 y sigo con el patrón normal hasta el final, haciendo abanico. Entonces, de esta forma tengo, mira, aquí ya terminas normal. Y tengo 1, 2, 3, 4 y 5 abanicos. Y yo quiero tener 4 como aquí. Entonces sigo disminuyendo. Aquí empiezo normal, porque estoy en el lado del brazo, no del escote. Entonces empiezo normal y termino con disminución de nuevo. ¿Qué vuelta me pertenece hacer ahora? La vuelta número 3. La voy a hacer normal hasta casi justo llegar al final. Aquí he hecho el punto alto, ya sabes que son en los abanicos 4 puntos. Y separamos con 4 cadenas, ¿vale? Completamos la vuelta número 3, pues prácticamente normal, pero al final es donde hago la disminución. Voy a seguir haciendo aquí. Vale, entonces cuando llegas al final vas a tener espacios de cadena, vas a tener 1, 2, 3 y 4, que es donde realmente van los abanicos. Así que aquí ya
puedo cerrar mi vuelta haciendo de nuevo un punto alto triple. Aquí, mira, aquí tienes un punto bajo, aquí justo antes. Vale. Y ahora, a ver, que voy a mirar aquí porque sí. Aquí, bueno, aquí lo sustituyes porque, claro, como aquí empiezas con la disminución, no es que acabas porque estás en el lado contrario. Yo empecé con 1, 2, 3, 4 cadenas en vez del punto alto triple. Vale, pues ahora giramos y hacemos ya la última vuelta. Y con la última vuelta, la vuelta 4, es con la que ya unimos a nuestra espalda. Entonces, tú la espalda la tienes mirando al revés hacia ti. Y tienes el delantero con el derecho hacia ti, ¿vale? Y ahora yo engancho las V's que hago con las de atrás. Cuento que voy a tener 4 V's, sin contar esto del final, de este punto que te queda aquí último, ¿vale? Que es como una media V que tienes que hacer. Cuenta 1, 2, 3 y 4, que es lo que vas a tener. Entonces, este no lo cogemos, vamos a coger este. Y yo empecé haciendo en este lado mi última unión. Está, veremos, vuelvo a contar un momento. 1, 2, 3, 4, que eso es lo que yo engancho. Vale, y aquí enganchado, 1, 2, 3, 4, ¿veis? Y mi última unión es el punto alto. Ese último punto alto que yo hago, que lo he enganchado a una V más acá. Quiere decir que coge de atrás 5 V. 5 V, 5 abanicos, yo lo estoy llamando V. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues entonces empiezo en 1, 2, 3, 4 y 5. Y este es el que me engancha con el punto alto. Entonces yo hago mi punto alto, porque aquí en esta vuelta vamos a hacer, a ver, sería, a ver cómo lo hago, porque como va al contrario, como veis va el punto alto, el 2 cadenitas, punto bajo. Entonces yo haría aquí pues una cadena, aquí mismo en el primer punto un punto bajo, 2 cadenas y a ver dónde lo he hecho aquí. No, sería ya directamente aquí. Vale, me estoy liando porque es el lado contrario, ¿eh? Lo que vamos a hacer es aquí, en vez de un punto bajo como yo he hecho, perdón, vuelvo aquí a cerrar, aquí, este punto que se me ha ido. Vale, y ahora aquí hago un punto alto, y este punto alto lo voy a enganchar en, cuento 1, 2, 3, 4 y 5 aquí. Me dejo solo uno al centro libre. Aquí. 2 cadenas. Te vienes aquí al centro de los 4 puntos. Ahora sí. 2 cadenas. Voy a hacer como medio abanico. Así que solo voy a hacer los 2 puntos altos y 2. Hago una cadena. Me voy al otro abanico de atrás. Hago un punto bajo, una cadena y completo el abanico con los 2 puntos. Y ahora sigo con el patrón, 2 cadenitas. Aquí va un punto bajo, 2 cadenas. El siguiente abanico solo hago los 2 puntos, una cadena. Y busco atrás el otro punto bajo y ya lo tengo cerrado ahí. De nuevo, 2 puntos altos. 2 cadenas, el punto bajo. 2 cadenas en el espacio, el medio abanico, una cadenita y engancho al abanico de atrás, una cadena y termino el abanico.
Ahora 2 cadenas. Ya estamos terminando. Aquí el punto bajo. 2 puntos. Cadena. El último abanico. Cadena. Los 2 puntos. 2 cadenas. El punto bajo. 2 cadenas. Y aquí voy a hacer 2 puntos, porque este es el lado que cae a la manga. Una cadena. Y me voy a enganchar al punto, a este último punto, aquí con un punto bajo, y ya termino el punto aquí, en el punto, aquí. A ver si ha quedado bien. Así. Perfecto. Vale, voy a poner aquí un marcador para comprobar antes de cortar hebra ni nada, que esto está bien. ¿Vale? Bueno, pues ya lo tenemos añadido aquí al hombro cerrado, ya de hombro, el delantero con la espalda. Y entonces te queda este huequecito aquí para el cuello. Y hemos unido de un lado y de otro lo mismo. Hemos hecho una especie de disminución aquí para que en vez de quedarnos 5 abanicos, porque mira, si contamos aquí, teníamos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿veis? Y las mitades. Y entonces aquí en realidad tenemos que acabar con 4 para que nos sobre aquí y podamos tener un espacio. Porque teníamos un total de 1, 2, 3, 4, 5, más 5, 10 y 11. Hemos cogido 4 enteros y aquí con un puntito nada más, y aquí 4 enteros y aquí con un puntito nada más. Y esta parte ya estaría lista. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar los costados, pero antes de eso vamos a hacer una puntada por todo bueno, desde aquí, desde el lateral, que nos cae el cuerpo, pero al lado del brazo, vamos a hacer una puntada que va a pasar por el hombro, por todo, que es una puntada de abanicos, ¿vale? Que nos va a ayudar después a cerrar. Y eso lo vamos a hacer a un lado y al otro, pero por completo. O sea, empezaremos, por ejemplo, en este lado, que no sé si se va a poder ver bien, en este lado lo voy a empezar desde aquí, desde el delantero, voy a pasar por el hombro y voy a bajar por la espalda. Y del otro lado, como yo tengo que empezar del derecho, pues voy a tener que empezar por la espalda y terminar por el delantero. Para que me caiga esa vuelta del derecho. Vale, voy a hacer un lado y así te puedo enseñar el otro. Voy a tratar de explicar cómo he hecho el cierre ya de un lado, que lo he hecho ya, ¿vale? Mira, vamos a empezar, porque esto va a ir rodeado toda la pieza entera con esta puntada, que es como la vuelta número 2 del patrón caladito. Entonces, empezaríamos. Mira, esta es mi espalda. Esto que tengo aquí detrás es mi espalda. Abajito, estando del derecho, aquí en el primer punto, hago un punto bajo, 2 cadenas, entro saltándome como esta primera hilera, entro aquí, donde tenía el punto bajo de esta vuelta, pues ahí hago un punto bajo, 2 cadenas, y donde lo que es la vuelta 4, si contáis, tengo un 2, 3, 4 vueltas. Ahí hago abanico, 2 cadenas, donde el punto bajo, 2 cadenas, abanico de nuevo, donde tengo esa media esquina, que es la vuelta 4. ¿Por qué lo hago así? Porque quiero que me quede con simetría luego con el delantero, para hacer la misma cantidad de abanicos en un lado que en otro, ¿vale? Entonces, ¿por qué está unido? En esta primera parte que tú haces en la espalda no es cuando unes después, te explico. Tú vas haciendo todo esto de abanico en la zona donde tienes la puntada esta de la hoja, cuenta que te queden luego los mismos abanicos que en el delantero. Entonces yo lo que he hecho ha sido 1, 2, 3, 4, 5. Aquí me han quedado 5. 5 antes de empezar esta puntada. Voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5, efectivamente. ¿Vale? Antes de empezar otra vez la puntada calada. Entonces yo cuento que aquí me quedan también 1, 2, 3, 4 y 5 después, ¿vale? Lo que te quiero decir es que tienes que hacerlo con la misma cantidad de abanicos, tanto en espaldas como en delantero, para que luego te casen bien cuando los tengas que unir.
Pero tú en una primera, en esta primera parte que hace lo que es la espalda, no estás uniendo, estás solo haciendo esa puntada de abanicos con el punto bajo y las dos cadenas. Todo, pasas por aquí, luego por el hombro y ya vas bajando al delantero. Entonces, cuando ya vas bajando al delantero es cuando empiezas a unir, ¿vale? Entonces, yo he dejado para manga de este lado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que dejas 3 de la espalda y 3 del delantero sin unir. Y ya a partir de ahí empiezo a unir. Tal como voy haciendo, hago 2 puntos altos, una cadena, uno aquí al abanico, hago una cadena y completo el abanico. Y ya hago las 2 cadenas, como hemos cerrado el hombro, pues igual. Hago las cadenas del punto bajo, las 2 cadenas, el medio abanico, una cadena engancho, a este que ya está hecho, una cadena, termino el abanico. Igual que hemos hecho en el hombro, es el cierre. Hasta, bueno, pues hasta dejarme 1 y 2 sin unir, ¿veis? 1, 2. Y ya termino. Esto los hago sin unir. Y entonces ya voy por la parte de abajo del delantero. ¿Cómo termino? Pues como he empezado. Con el punto bajo, las 2 cadenas y el punto bajo. Y ya directamente hago de nuevo 2 cadenas y abanicos donde tengo los espacios grandes de las 4 cadenas. El punto bajo donde hicimos los ojitos. Entonces ahí me entran 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Vale, no mentira, son 5, sí, no son 6. Vale, y ya vuelvo otra vez con el punto bajo, las 2 cadenas. Y voy subiendo todo el delantero. A ver si me entra. Voy subiendo el delantero. Ves que paso por aquí por el cuello. Y bajo el otro delantero. Mira, que este no está unido todavía. Y entonces bajo el otro delantero con la puntada. Paso de nuevo por abajo del otro delantero. Y ahora aquí ya me he quedado porque quiero hacer contigo. ¿Qué tengo que hacer? En este caso es al contrario. Hago todos los abanicos primero sin unir. Y ya cuando vaya por la espalda es cuando voy uniendo. Entonces ahora voy a hacer lo mismo, todo de abanico. Tendré que pasar por aquí, por el hombro. Entonces yo voy a contar cuántos abanicos he tenido en total en el otro lado para tener los mismos aquí. Hasta el hombro, ¿cuántos tengo? X. Pues luego desde el hombro a la espalda hasta abajo tengo que tener la misma cantidad. Después dejaré 3 y 3 para la manga sin unir y empezaré otra vez a unir. Entonces aquí retomo y yo he contado que en el otro tengo 17. Pues ahora voy a hacer 17 abanicos por el delantero. Este es el lado que me cae al brazo, que me cae al costado y el que tengo que unir, pero esta primera vez no uno. Uno cuando ya vaya haciendo los abanicos de la espalda. En los abanicos de la espalda tengo que tener otros 17. O sea que de aquí al hombro, 17. ¿Cómo? Como yo ya he hecho esta parte aquí y he acabado con el punto bajo, no tengo que empezar con punto bajo. Empiezo con 2 cadenas, un punto bajo aquí, 2 cadenas y ya voy haciendo, saltándome este punto, aquí donde tengo como un medio abanico, ahí es donde hago el abanico. Dos, 3 cadenas, 1, 2, 1, 2, el punto bajo, que lo que te salta es como un punto, 2 cadenas, me salto otro y me voy aquí y hago otro abanico y así voy hasta el hombro. Tengo que tener 17 y después del hombro hacia abajo por la espalda otros 17. Los 3 primeros no los uno y a partir del cuarto empiezo a unir. Porque voy a dejar en la manga 3 de un lado y 3 de otro, 3 de delantero y 3 de espalda. Así que así voy. 1, 2, el punto bajo, 1, 2, aquí el abanico.
1, 2, aquí el punto bajo, 1, 2, y aquí vamos a hacer aquí, porque hay un espacio muy grande, y aquí es donde hago el abanico. Yo ya, como estoy en la zona donde tengo la hoja, sé que en esas 19 vueltas que nos encontramos ahora me van a entrar 5 abanicos. En el otro lado me entraron 5 y aquí me deben de entrar otros 5. Más los que tengo aquí, que son 3 más lo que haga después la otra puntada y de nuevo en esta. Un total de 17, pero los vamos repartiendo de esta forma que luego nos quede según la puntada donde esté. Pues si aquí tengo 3, luego que tenga abajo del todo de la espalda 3 también. Si aquí tengo 5, en esta zona de la espalda que tenga 5. Ya estoy bajando por la espalda, mira. Aquí, mira donde tengo el hombro, que está aquí. Y entonces yo a partir del cuarto abanico donde uno, en el cuarto. Así que he hecho 1, 2 y 3 normal y el cuarto lo hago medio. Hago una cadenita y busco el cuarto que hay detrás, justo antes de llegar al hombro de el delantero, porque estoy en la espalda en este lado. Entonces aquí tengo el hombro, la unión del hombro. Cuento abanicos, 1, 2, 3 y el cuarto es este. Aquí ya empiezo a unir todos hasta 2 antes del final, porque no los voy a unir, los últimos 2. Quiere decir que tengo que tener, ahora que hago 2 cadenas, el punto bajo, 2 cadenas, el siguiente abanico. Bueno, pero antes de nada voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en total. O sea que me tienen que caber aquí 13, de los cuales 11 van unidos. 11 más este serían 12. Aquí voy a mirar dónde tengo este abanico después de estos que van juntitos. Entonces, quiere decir que estas hojitas que van juntitas no es aquí. En el siguiente es donde hago otro abanico, para que me coincidan a la misma altura. Aquí hago los 2 puntos, una cadena y el punto bajo, una cadena. Completo el abanico. Dos cadenas. Aquí voy a saltar. Todo esto me voy aquí. Y aquí estoy ya, mira, en la puntada, en la otra puntada de la calada. Entonces, 2 cadenas. Y va aquí el siguiente abanico. 1, 2, 1. Del otro lado, mira que me coincide, que ya estoy en esa misma puntada. Pues lo uno. Uno y 2 y lo completo. Sigo avanzando. Aquí salto esto, me voy aquí como un punto bajo que hay ahí. Otra vez 2 cadenas y el siguiente abanico. Una cadena y el punto bajo. Una cadena y termino. ¿Vale? Bueno, pues así es como estamos uniendo y así es como voy a unir hasta el final, no del todo. Ya si tú lo quieres cerrar entero, lo podría cerrar, pero yo me voy a quedar con 2 motivos sin cerrar, ¿vale? Y así es esta apertura que queda aquí, es la que nos hace ese caladito en los lados. Aquí ya tenemos separada la manga. Con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya he completado esos 12 que tenía que cerrar. Ahora tengo que terminar de hacer los 2 para acabar como tengo en el otro lado, 2 sin unir. Así que aquí completamos eso sin unirlo.
hago 1, 2, el punto bajo aquí, aquí va uno de los que no va unido, así que lo tengo que hacer entero. Dos cadenas, el punto bajo, dos cadenas y el último abanico aquí. Y ya termino con dos cadenas, el punto bajo, dos cadenas, el punto bajo, aquí en este primer puntito que es el primer ojito que hicimos. Porque ya ahora estoy en la parte de abajo de la espalda. Y esto ya es lo último que me queda por hacer, porque como yo comencé en esta parte, en la espalda, y ya di toda la vuelta, pues ya solo tengo que completar esto. Y lo completo igual que los delanteros, haciendo dos cadenas desde esta esquina y aquí en los espacios de cadena hago el abanico. 1, 2, 3 y completo el abanico. Dos cadenas, donde tengo el ojito, hago el punto bajo. Dos cadenas, donde tengo la cadena, hago el abanico. Así por toda la parte de abajo. Y termino con las dos cadenas. Ya he hecho mi último abanico y aquí, justo cuando empecé con un puntito bajo ahí, pues donde termino con un deslizado. Vamos a hacer aquí un par de cadenitas y ya podemos cortar. Bueno, voy a intentar enseñarlo un poquito más abierto. Como lo habéis visto puesto, ya sabéis que queda bien, ¿vale? Aquí no os lo puedo enseñar. Este sería un delantero, aquí la unión, el espacio del hueco de la manga, el espacio que nos queda de cuello, que te lo voy a poner así para que lo puedas ver. A ver cómo hago, porque es que es complicado. Es muy grande, pesa. Pero bueno, mirad, que lo importante que veáis cómo quedan los espacios de las mangas y demás, que todo queda bien. Vale, pues vamos a sacar un poquito de manga ahora. Tengo ya una de las mangas hechas y ahora voy a hacer la otra con vosotras. Mirad, he dado un largo de 15 vueltas, así que he repetido el patrón de las ramas de hoja 2 veces y media. 6, 6 y 3. 15 vueltas. Y son 5 motivos alrededor de la ciza. Y voy a sacar con vosotros los 5 motivos. Todas tenemos que tener en el espacio de la manga 1, 2, 3, 4, 5, 6 esquinitas, 6 abanicos, más el centro. Vale, como todas tenemos lo mismo, vamos a añadir aquí el material en el centro y vamos a comenzar a sacar los 5 motivos. Yo tengo aquí 3 esquinitas arribita donde el hombro que me caen muy juntas. Y ahí vamos a hacer, para que lo tengáis en cuenta, porque a vosotras seguro que también os ha pasado. Entonces vamos a anular 2 de ellas y vamos a añadir aquí la hebra. Bueno, pues voy a entrar justo en el centro, donde unen esas dos esquinitas. Hago una cadenita y un punto bajo. Y 2 puntos bajos en la esquina que me encuentro a continuación, que es la que une. Luego aquí tengo otra esquina que une, ¿vale? Aquí vamos a hacer 5 puntos bajos y me faltarían 2 que lo haré cuando termine. Voy a sacar aquí una hoja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las 4 lazadas. Y ahora tendríamos que hacer, como esta es la vuelta 1, tendríamos que hacer otra hoja que queda como
sin enganchar a ningún lado, ¿no? La que continúa, tenemos que hacer las dos juntitas. Pero aquí, esta es la modificación que voy a hacer en esta primera vuelta. Me voy a ir aquí abajito al punto bajo antes de la siguiente esquina y voy a hacer un punto alto. Lo voy a anclar ahí porque si no se nos va a quedar ahí un hueco que no se nos va a quedar la manga pegadita, se nos va a quedar con un espacio grande, porque ya sabéis estos espacios que quedan aquí y entonces no quiero que me quede ahí ese espacio, por eso lo hago así, ¿vale? Y ahora hago la otra hojita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero ya sabéis que en la vuelta 1 ahí no va un punto alto, pero yo lo estoy haciendo por lo que te comento. Y además lo estoy haciendo con un punto alto porque le quiero dar la altura, ya que me queda el punto bajo más abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, tú hazte caso mía que te va a salir bien, ¿eh? Yo tengo mis motivos, por eso lo estoy haciendo así. Pero bueno, te lo explico por si no sabes que estoy modificando la vuelta 1 y el por qué. Bueno, pues ahora tendríamos como esos dos lacitos. Quiere decir que la siguiente vuelta, en la número 2, aquí va un punto alto, ¿eh? Acuérdate. Esto es como si estuviera en vuelo, lo que pasa es que yo lo he agarrado. Ahora van 5 puntos bajos y los voy a hacer aquí en la esquinita. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo un motivo. Tengo que tener 5 alrededor. Tengo uno, los vamos contando. Aquí, como me coge también separado así bastante, ahí lo voy a hacer también igual, enganchando aquí con un punto alto. Así que repito lo mismo. Voy a hacer lo mismo que acabo de hacer aquí. Y vuelvo a hacer, ya he hecho lo mismo y vuelvo a hacer aquí 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya tenemos dos motivos de los 5 que tenemos que tener. Ya tenemos 2. Aquí hay uno y el segundo. Ahora, el tercero. Vale. Aquí también hay bastante distancia. Así que lo hago igual. Hago lo mismo, ¿vale? La hoja, el punto alto y aquí los 5 puntos bajos. Sí, igual. Igual, lo que acabamos de hacer, otro motivo entero. Ya tengo otro motivo, ya tengo 3. ¿Veis que estoy modificando bastante la vuelta 1? Porque de hecho en el original vamos saltando una esquina, pero aquí lo estamos haciendo diferente para que se nos quede, veis que queda pegadito a la manga, para que no nos quede el hueco. Bueno, voy a ir girando esto un poquito y ahora aquí me viene pues que esta esquina, esta y esta están muy juntas, entonces voy a anular. Además me interesa porque si no me saldrían otros 3 aquí y yo quiero 5, ¿eh? No 6. Y ya tengo 3 motivos hechos, me faltan 2. Entonces voy a hacer la primera hojita, ya la tengo hecha y ahora en vez de hacer un punto alto aquí, fijaros que quedaría muy cerca, ¿veis? Vamos a hacer, en vez del punto alto, un punto bajo en la esquina, 1. Que es como si hiciéramos el punto alto que estamos haciendo en medio de las dos hojas, ¿eh? Pero aquí como me pilla que tengo la altura, hago un punto bajo. Hago la otra hoja, tengo la otra hoja y ahora me voy a la esquina a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y ya tengo 4 motivos y son 5, así que ahora hasta aquí, hasta donde comenzamos, solo me tiene que entrar un motivo, pues tengo que repetir lo mismo. Vamos a hacer una hoja, enganchamos aquí con punto bajo y la otra hoja ya engancha aquí, ¿vale? Así que vuelvo a hacer otra hoja y una vez que la tengo hecha, aquí un punto bajo. Y la segunda hojita de ese motivo número 5. ¿Vale? Y ya te tienes que venir aquí. Como hiciste 3 puntos bajos, te faltan 2. En la esquinita voy a hacer 1 y 2. Y cierro con deslizado en este primer punto bajo que hicimos. Ya tenemos los 5 y ya tenemos los 5 motivos. Tenemos aquí los 5 puntos bajos y aquí los 5 motivos. Ya he arrancado con mi manga para continuar ya con la vuelta 2, 3, 4, 5, 6 y de nuevo un 2, 3, 4, 5, 6. Ya normal, ¿vale? Esta era la única vuelta que estaba modificada porque
que tenía que sacar 5 motivos y había que hacerlo enganchando bien aquí a la manga para que no te queden los espacios, te quede pegadita la manga. Bueno, pues la vuelta 2. De aquí salimos, ya sabéis que aquí donde hay 5 puntos bajos van 3 puntos altos, entonces salgo con 2 puntos haciendo 3 cadenas y un punto, y el último punto lo hago al final, y ya vas haciendo como la vuelta número 2, que ya aquí tendría que hacer un punto. No te fijes en que hiciste un punto, porque este es el que engancha. Esto es como si estuviera aquí al vuelo, lo que pasa es que lo hemos enganchado, ¿vale? Entonces aquí hago una hoja, un punto alto, una hoja, en los 5 puntos 3 puntos. Una hoja, un punto alto, una hoja, en los 5 puntos 3 puntos, ¿vale? Vamos a hacer la vuelta número 2. Aquí ya cuando completas la vuelta número 2 te faltaría por hacer este punto alto aquí para tener los 3. Y aquí unimos en la tercera cadena. Hemos completado la vuelta 2. La vuelta 3. Tengo que salir de aquí con un punto alto. Entonces hago una cadena, hago así, estiro y hago el punto alto aquí. Y ya tengo el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer una hojita. Y vamos a hacer la vuelta número 3. Normalmente, como llevamos haciendo todo el tiempo. Ya hemos salido de la complicación, que tampoco era tan complicada, pero había que explicarla. Esto aquí iría los 3 puntos. Uno, 2 y 3. Y de nuevo la hoja y un punto, la hoja y 3 puntos, ¿vale? Completamos la vuelta número 3. Y aquí ya tienes que cerrar en el punto alto que hiciste, aquí con un deslizado. Y ya empezaríamos la vuelta 4. He llegado hasta aquí explicándote, porque ya si te das cuenta no te tendría que explicar nada más, porque es todo repetir. Pero en la vuelta 4 y en la 1, el comienzo tiene que ser de esta forma. Tú haces, porque aquí te quedas con un punto alto y aquí irían las dos hojitas que unen en lo alto. Entonces, ¿cómo llego hasta ahí? Pues no llego. Así que me tengo que desplazar y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y me voy aquí a donde tengo los 3 puntos, que aquí ahora pertenecen 5 bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces ya salgo desde ahí, la primera vuelta. O sea, esta vuelta, la número 4. En la 4 y luego en la 5 te va, en la 1, en la 1 te va a ocurrir igual que aquí, que te vas a quedar que sale, ya has terminado este motivo, el dibujo, entonces tienes un punto alto y aquí va, pues te queda así, ¿no? Entonces tienes que hacer aquí las dos hojitas que quedan al vuelo. Tienes que hacer esto, este comienzo, en la vuelta 4 y en la 1, a partir de ahora, ¿vale? Tú has hecho aquí 6 cadenitas para poderte desplazar. A ver, que me estoy viendo esto aquí raro. Aquí, ahora. Bueno, pues hago las dos hojitas, ya continúo igual, ya continúo normal. He hecho las dos hojitas y te vas aquí donde los 3 puntos hace 5 puntos bajos. A ver. Aquí en la hojita hago el primero. Luego hago los 3 puntos. 1, 2 y 3. Más en la otra hojita. Y repito estas dos hojas que quedan así al vuelo. Toda la vuelta la termino y al terminar la vuelta pues ya tienes que unir en los 5 puntos que hiciste. Aquí tienes los 5 puntos bajos. En el primero desliza y ahora desliza 1 y 2 para salir desde el centro. Y ahora viene la vuelta donde tú empiezas con 3 puntos altos. Entonces en realidad empiezas con 2 y el tercero lo haces cuando termines la vuelta. En la siguiente vuelta, porque ahora sería la vuelta 5, la vuelta número 6, sales con un punto, ya sabes, como aquí, y de nuevo la 1, y la 1 sales con las 6 cadenas deslizándote
para poder hacer los 5 puntos bajos, igual que acabo de hacer aquí antes. Bueno, pues ya está todo explicado. Ahora es hacer la cantidad de vueltas del largo que tú quieras. Yo me he dejado un largo de 3/4 de manga, entonces por eso son 15 vueltas. Si tú quieres hacerte una manga larga, serían 3 más, o sea, serían 3 veces el patrón, 18 vueltas. Ya tú decides, pero para mí es más cómoda ese largo de manga de 3/4 para la época en la que lo voy a utilizar. Voy a completar la manga y nos vemos. Ya completé las mangas y deciros que al final con 12 vueltas suficiente, no 15. Hice 15, pero al darle vapor a la prenda, porque ya quería mostrarla ya terminada, planchada y todo, que lo que he hecho es poner un poco de vapor, ha crecido la prenda, entonces ya la manga está más larga de lo que yo pensaba que iba a quedar. Y con 12 vueltas, perfecto. De hecho, el largo de este kimono también es más largo de lo que yo pensaba en un principio, porque fijaros, queda mucho con más caída, mucho mejor al haberle dado el vapor, ¿vale? Porque este material, sin darle vapor, se quedaba como gordito y así queda como con mucha caída este acrílico. Entonces me gusta la caída que da con el vapor, había que darlo. Pero no he tenido en cuenta que iba a crecer un poco y ha crecido un poco. No pasa nada. Ahora está un poco más largo de lo que yo pensaba, pero dándole un lavadito con agua calentita me van a coger un poquito, así que se soluciona de esa forma. No tengo opción a deshacer porque empezamos de abajo, con lo cual ya tendría que deshacerlo entero. La manga es más fácil de solucionar porque, claro, simplemente deshace estas 3 últimas vueltas que hice. Bueno, pues eso tenía que aclararlo, porque si estoy utilizando el mismo material que yo, este material crece mucho cuando se le da vapor. Y no le he pegado a la plancha, le he dado vapor nada más, ¿eh? Pero fijaros, ha quedado con una caída muy chula, pero no he tenido en cuenta. Como no lo he trabajado antes, ya lo sé para la próxima vez, que hay que tener cuidado con el vapor o simplemente tejer un poco menos. Tener en cuenta eso, que luego te va a crecer. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Ya habéis visto en las fotos que queda súper largo. Ese es el motivo. Así que si tú lo quieres, lo estás haciendo con el mismo material que yo y lo quieres más corto que yo, como luego le vas a dar vapor, teje alguna vuelta menos que yo, ¿vale? Yo ya te he dicho la cantidad de vueltas que yo he hecho en todo. En la manga con 12 va bien, con 12 vueltas. Pero el resto del cardigan, si no quieres tan largo, pues ahí quita algo. Me parece súper bonita la puntada, súper original el cardigan o kimono, como lo queráis llamar, para esta temporada que tenemos ahora de primavera a verano. Me encanta el color, la puntada, me ha gustado muchísimo. Espero que a ti también y que te animes a hacerlo. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.